Al parecer Corinto era una isla con muchos problemas. Corinto era una isla en la cual era un puerto en donde había mucho comercio, en donde había comerciantes, en donde llegaban los barcos, en donde se hacían los negocios, y realmente era una isla o un puerto muy singular, sin duda alguna. Y es hasta ahí donde Pablo manda una carta, que es la primera carta que manda, y es la carta a los Corintios. Y ustedes saben, hermanos, que hemos estado hablando un poco acerca de esta carta. Hablaba la vez pasada acerca de esa locura de Dios, ¿verdad? De esa locura que, bueno, lo pongo en signo de interrogación. Es una locura que, porque la sabiduría humana no puede concebir lo que Dios puede hacer y lo que Dios hace. ¿Cómo puede concebir el ser humano cuando Jesús nos manda a perdonar cuando alguien nos hace mal? Eso es algo ilógico, ¿verdad? Es algo que no tiene lógica, que es una locura. Pero Pablo le escribe a los corintios y les dice que tienen problemas. Que hay problemas y hay divisiones y hay personas que se están peleando unas con otras. Y es una iglesia a la que le escribe. Al parecer, esa iglesia tenía muchas dificultades. Y eso no permitía que la iglesia creciera, que fuera bendecida por Dios. Y por eso que Pablo escribió esta carta a los Corintios. Y vamos a ver lo que Pablo nos quiere seguir enseñando en esta carta. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia a la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y dice así el versículo 1. Yo lo tengo en una versión diferente, pero ustedes acompáñenme con su vista por ahí. Versículo 1 del capítulo 3. Dice así: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Dice en otras versiones, en esta versión dice como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Versículo 2. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, mientras hay entre ustedes celos, contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Versículo 4. Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Y al parecer Pablo sigue nuevamente con la problemática, ¿verdad? Que unos decían, bueno, yo sigo a Apolos, pero otros decían yo sigo a Pablo. Porque me gusta cómo predica más Apolos, o me gusta más cómo se lleva con nosotros Apolos. No, pero mira, Pablo puede ser bravo, enojado y toda la cuestión, pero Pablo es un gran amigo. Sí, pero no es como Apolo, ¿verdad? Y la gente estaba peleándose. Y es por eso que Pablo, miren lo que le dice el versículo 1. Yo, hablando Pablo, hermanos, quedémonos ahí. Esta es una prueba de que Pablo se está dirigiendo a creyentes, hermanos. Pablo se está dirigiendo a una iglesia en Corinto y no se está dirigiendo a no creyentes. Hay veces que leemos la carta de los Corintios y decimos, híjole, de verdad esas personas tenían que ser no creyentes, pero se estaban comportando de una manera tan terrible. Pero realmente Pablo se está dirigiendo a creyentes y les está diciendo que no pudo dirigirse a ellos como a personas espirituales, sino como a inmaduros. En la versión Reina Valera 60 dice carnales, me parece, ¿sí? Y es que, en primer lugar, lo que queremos estudiar en esta tarde es que somos llamados a madurar, hermanos. Somos llamados a madurar. Y este año, el año 2013, es el año de la madurez, hermano. Es el año en el cual nosotros, como creyentes en Cristo,
Cristo, como Círculo Cristiano Filadelfia, tenemos que salir de la comodidad y tenemos que madurar. Tenemos que ser personas que no nos quedemos estancados, sino que crezcamos y maduremos y ya no seamos, como lo llama Pablo a los corintios, niños. Y dice el versículo 1, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Y una frase que me llama la atención es: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Hermanos, díganme ustedes o los padres que están acá, cuando sus hijos estaban tiernitos, ¿verdad? Estaban chichi, ¿les dio de una vez tortilla tostada ahí al carbón? Creo que no. ¿Qué les daba? Lechita, ¿verdad? Les daba ahí eso, les daba Herder, y a veces no lo daba porque le ponía usted. Pero en realidad, cuando un niño está pequeño, se le tiene que dar algo no tan sólido o prácticamente no sólido, semisólido, y poco a poco se le tiene que ir dando y cambiando la dieta alimenticia, pero tiene que comenzar por lo básico. Y yo tengo anotado por acá algo con relación a eso. Y dice que Pablo les dice: no le pude dar alimentos sólidos, sino primeramente leche. Es decir, con las verdades simples y básicas del Evangelio. ¿Cuáles son las verdades simples y básicas del Evangelio, hermanos? Díganme ustedes. O para ponernos en contexto. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchas personas, y gracias a Dios en la iglesia estamos saliendo a evangelizar, pero en los parques. ¿A quién de acá lo han evangelizado alguna vez? Híjole, estoy preocupado. Yo creo que a todos nos han evangelizado una vez, pero hermanos, amén. Levantemos la mano los que somos creyentes en Cristo acá. Bueno, yo creo que todos nos han evangelizado alguna vez. Entonces, cuando usted lo ha evangelizado, esa persona le pone a usted lo básico. Y es esa leche, esa palabra básica que es, en primer lugar, que Dios nos ama, hermano. Amén. Dios nos ama. Dios ha dado a su único Hijo por amor a nosotros, y saben, está dispuesto a perdonarnos. Él dio a su único Hijo por amor a usted y por amor a mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y es una verdad básica, y esa es la verdad, y esa leche que se refiere Pablo es esa verdad. Otra verdad básica es que Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 5:8. ¿Quién me lo dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que es una verdad básica. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá la comprendemos. Que a pesar de ser pecadores, ese Cristo viene y muere por nosotros, a pesar de no merecerlo, ¿verdad? Otra verdad básica, esa leche espiritual, dice Pablo, es que Cristo nos da descanso. Vaya conmigo a Mateo 11:28. Mateo 11:28. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano? Vamos a quitarnos el frío que está haciendo, el rico frío que está haciendo. Pongámonos en pie, movámonos un ratito y leamos todos juntos Mateo 11:28. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pueden sentarse, hermanos. Es una verdad básica. Viene Jesús y dice: todos aquellos que están cansados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Y qué bonito es tener a Cristo en el corazón, hermanos. En mi familia estamos pasando una situación un poco complicada, y yo me ponía a meditar esta semana, un tiempo frustrante para mí, y yo decía: híjole, de verdad, Dios, si yo no te tuviera a ti, yo no sé cómo reaccionar, quizás yo me hubiera matado.
Porque en verdad, al no tener a Cristo en el corazón, uno se halla solitario. Pero cuando yo leo esta palabra y yo digo, de verdad tengo que echarle ganas, porque ese Cristo me dice que si yo estoy cansado, si estoy agobiado, puedo venir ante Él y descansar. Puedo venir ante Él y decirle, Señor, tú sabes que necesito de tu ayuda y quiero confiar en que tú me vas a ayudar. Cristo se le puede comparar como esa Coca-Cola, ¿verdad? Esa Coca-Cola fría, helada, cuando usted viene cansado de su trabajo, viene de correr, de hacer algo. ¿Y qué trae usted? Sed. Y usted no quiere un pan dulce, ¿verdad? ¿Usted quiere agua fría o quiere una Coca-Cola fría? Y mire, cuando usted se echa ese sorbo de Coca-Cola de agua fría, cuando baja por todo esto aquí, hermanos, híjole, es como aquel mango con limón, hermano. Mire, con limón y aguaste, ¿verdad? Y chilito. Que usted lo agarra y comienza a saborear ese mango rico, y cuando usted lo va saboreando, usted dice, ¡oh! Ya no hablemos más porque todavía no es hora de cenar, hermano. Pero ese Cristo es el que nos hace deleitarnos en Él. Ese Cristo es el que nos da descanso. Ese Cristo es el que murió por cada uno de nosotros. Y es ese Cristo y esa verdad básica a la que Pablo se está refiriendo en este pasaje. Y dice así: les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía. Esto es algo muy interesante, porque al parecer aquella iglesia se había quedado estancada. Aquella iglesia en Corinto no estaba avanzando. Era una iglesia sin madurez. Era una iglesia que aún no había asimilado lo básico del Evangelio. Y entonces, ¿cómo íbamos a asimilar lo sólido? Hay temas en la Biblia, hay temas en la vida cristiana que son difíciles, hermanos. Qué bonito es escuchar cuando Cristo nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Qué bonito, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bonito es escuchar eso. Pero es un poco difícil escuchar: bueno, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y síganme. O sea, hay que pagar el precio. Y eso es difícil de asimilar. Y ese es el alimento sólido, hermanos. Y es que no vamos a ser sólidos, no vamos a ser maduros, hermanos, si nosotros no hemos asimilado lo básico del Evangelio. Y es que Pablo se dirige a estas personas y les dice: niños, les dice que aún son inmaduros, les dice que probablemente la señal de su inmadurez es que hay celos. Y bueno, probablemente no, sino que esa es la señal. La señal de la inmadurez es esta, hermanos, lo dice ahí. ¿Cómo yo puedo saber que esa iglesia era una iglesia inmadura? Bueno, dice aquí, versículo 3: pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes, ¿qué dice? Celos. Segundo lugar, contiendas y disensiones. Esa es la evidencia de la madurez. Cuando hay celos, contiendas y disensiones en aquella iglesia, esa es una señal de inmadurez. Cuando yo estoy teniendo celos de alguien, cuando yo estoy contendiendo con las demás personas, esa es una señal de inmadurez, entonces. Y no lo digo yo, se lo está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Y le dice que hay inmaduros en esa iglesia, que no han madurado. De esta manera Pablo recuerda el problema clave con que comienza esta sección de la carta: la división entre los líderes. Versículo 11 del capítulo 1 de 1 Corintios, ¿qué dice, hermanos? Dice así, 1:11, retrocedamos un poquito.
Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Qué feo es cuando el equipo de fútbol, los mismos compañeros se están peleando. Yo te dije que me la tiraras a la banda y vos no me la tiraste, ¿verdad? Qué feo es cuando nos estamos peleando los del mismo equipo. Y Pablo les dice a esto: dejen de estarse peleando entre ustedes. Y Pablo es claro: dejen de ser inmaduros. Y es muy difícil aceptar eso, hermanos. Aceptar que somos inmaduros. Versículo 4. Cuando uno afirma: yo sigo a Pablo, y otro: yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. El problema de estar escogiendo entre distintos líderes, o sea, Pablo y Apolos, era un asunto clave para decir que los corintios no estaban actuando bien. Cuando yo estoy escogiendo parte, no, es que voy a la iglesia porque esa persona está ahí. O no voy a la iglesia porque esa persona está ahí. O no hago esto porque esa persona está ahí o va a estar ahí. Esa es una señal, hermanos, porque hay rivalidad. Y la rivalidad en los hombres es muy bien marcada. Los hombres queremos obtener la victoria. Los que jugamos fútbol aquí, ¿quién juega fútbol aquí? Bueno, yo digo que juego. ¿Quién juega fútbol aquí? Que me levante la mano. Solo yo. Bueno, entonces, quizás solo yo soy el futbolista aquí, ¿verdad? Digo yo. Entonces yo como hombre, yo quiero ir y ganar ese partido. Yo no quiero perder ese partido. En cambio, las mujeres son diferentes. ¿Cuántas mujeres hay acá? Algunas hay. Algunas se quedaron con la mano abajo. Bueno, las mujeres son distintas. Las mujeres no se van tanto por la rivalidad, ¿verdad? Las mujeres van más, no, es por competir. No es para mantener la línea, ¿verdad? No, pero si eso no es nada. Yo veo muchas veces jugando a las mujeres y se pegan, pero la gran patada, ¿verdad? Y uno dice: ya le va a pegar, ya le. Uno pensando cómo actuaría uno. Pero ella: te golpeé, disculpame, mira cómo te va a poner ahí, compadre. Las mujeres son distintas a los hombres. Pero eso muchas veces afecta. Porque a veces como hombres nosotros somos y buscamos ser mejores que todos, ¿verdad? Y está bien. Pero cuando hay rivalidad y cuando eso no permite que el evangelio siga avanzando, ahí es el problema. Cuando yo estoy poniendo mis deseos, mis decisiones, todo lo que yo hago para complacerme a mí mismo, estoy siendo inmaduro. Porque no estoy permitiendo que el equipo avance. Porque yo quiero lucirme, ¿verdad? Y quiero hacer una de más y hacer gol y llegar y todavía, pero llegar así y hacerle así, ¿verdad? De taquito. Y llevármelos a todos. Pero realmente la Biblia nos llama a que seamos unidos. A que seamos personas maduras y capaces de captar las verdades bíblicas, las verdades básicas de la palabra de Dios. Debatir sobre cuáles líderes eran mejores era una señal de inmadurez espiritual definitivamente. Cuando las personas decían: yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, estaban mal. No estaban actuando bien. Hemos dicho que somos llamados a madurar, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a decir que somos llamados también a colaborar en la obra de Cristo. Somos llamados a madurar, ¿pero para qué? Pues, bueno, para ser colaboradores de Cristo. Vaya conmigo al versículo 5. 1 Corintios 3:5. Bueno, dice: después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. ¿Sí?
A veces nos ponemos a pelear, y lo hablo como iglesia en general. No, es que en la iglesia de aquel, ¿verdad?, se hace así. Ah, y es que en la iglesia de tal hermano. Ah, es que en la iglesia de tal pastor se hace así. Y la iglesia de nuestro pastor no lo hace así, entonces es malo. Hermanos, ¿de quién es la iglesia? ¿Es del pastor? ¿Es del pastor en general? No, ¿de quién es la iglesia, hermanos? La iglesia es de Cristo, no es de nadie, hermano. La iglesia no le pertenece a nadie más, le pertenece a Cristo. Pablo y Apolo simplemente eran colaboradores, servidores. No eran más que eso. Eran personas que colaboraban con Cristo, pero realmente no eran los dueños de la iglesia. Simplemente eran colaboradores. Hebreos lo dice un poquito más claro. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 11. Y al parecer estamos de acuerdo con Hebreos, ¿verdad? Y dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, dice esta versión, les sale por el otro. Esa es una bofetada para mí en primer lugar. Porque estoy escuchando muchas veces que Cristo me dice: tengo que perdonar y vencer el mal con el bien. Pero yo no estoy haciendo como la Biblia dice. O sea, me entra por un oído y me sale por el otro. Y dice, versículo 12: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Wow. A veces nosotros como creyentes estamos viendo que Dios o nuestra vida no está siendo bendecida. Pero es que, hermanos, si no estamos cumpliendo con lo básico, ¿cómo vamos a cumplir con algo más fuerte? Dice la Biblia que si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Y los corintios tenían ese problema. Porque Dios es quien le ha dado el crecimiento a la iglesia, no ha sido Pablo y Apolos. Pablo y Apolos no son los poderosos a los que se refiere el capítulo 2, 6 de esa misma carta. No son esos poderosos, sino simples servidores. Y sabe, la Biblia en el original llama, o la palabra exacta para servidores es diáconos. ¿De dónde viene y por qué le dicen diáconos? Me preguntó una vez una persona. Bueno, para los diáconos que están acá, diáconos significa servidores, pero ese nombre es griego. Diáconos. Así lo dice en el original. Y sabe, esta palabra, diácono, en griego significa tanto servicio como ministerio. Servicio y ministerio. O sea, cuando usted dice: es que yo estoy yendo a mi ministerio, yo voy a mi diácono. Yo voy a un ministerio, yo voy a servir. Podría decirse que, no sé si se debe decir así, pero voy a diaconizar, ¿verdad? Voy a servir. Voy a diaconizar en mi iglesia. Voy a servir a mi iglesia. Y dice aquí, de hecho, nuestra palabra en castellano, estaba averiguando un poquito de esto. Ministerio viene de la palabra en latín que significa servicio. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Ministerio es servicio. Ministerio no es simplemente estar bien vestido, ¿verdad? Ministerio es servir a los demás. Es servirle a Cristo.
Sigamos leyendo por ahí. Versículo 6. No nos desviemos ahí. Capítulo 3, versículo 6 de 1 de Corintios. Dice, ¿cómo dice? Yo sembré, Apolos la regó. ¿Dice así? Apolos regó. Pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. Pero ¿cómo es eso del que siembra y el que ciega? O el que riega. ¿Cómo es eso? Bueno, tal vez usted ha analizado a alguien o ha hablado con alguien, un ejemplo, y la persona le sale renuente, ¿verdad? En otra ocasión. Pero esa persona se quedó pensando y vino el chelito y solo le dijo, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí. Y ahí el chivazo. ¿Quién salió? El chelito. Un ejemplo. ¿Por qué? Yo lo gané a Cristo. Ah, pero hubo alguien que sembró la semilla. Hubo alguien que sembró la semilla. Y esa persona que sembró esa semilla es igual que el que ganó a Cristo la persona. Es igual. Así que no nos sintamos más ni menos, hermanos. Porque en Cristo somos servidores, somos colaboradores de Él. Versículo 9. En efecto, nosotros somos, ¿cómo dice? Colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Eh? Y es que, en verdad, todo lo que somos, todo lo que hacemos, no ha sido por obra humana, ha sido porque Dios lo ha permitido. Yo quiero ilustrárselos en esta tarde. Por acá tengo una maceta, ¿sí? Y en la maceta pues hay tierra, ¿sí? Entonces dice Pablo, ustedes son esa tierra, ese campo en donde hay que cultivar, hermanos. Y hermanos, esta tierra, esta maceta representa lo que hay allá afuera, hermanos. Hay necesidad. Simplemente hay tierra ahí. No se puede ver nada más. Ustedes no lo pueden ver, pero yo soy testigo que no hay nada más ahí. Hay tierra. Y cuando nosotros, dice Pablo, si me ayuda por aquí, gracias. Entonces dice Pablo que hay alguien que riega o alguien que siembra, perdón. Y yo tengo por acá unas semillitas. No me pregunten de qué son, porque yo me las encontré, soy sincero, las encontré por ahí. No sé si son de aguacate o no sé. Si son, pues ya les digo. Es aguacate, pero extranjero, hermano. Entonces, miren, están despiertos, ya veo que estamos despiertos. Entonces aquí tengo esas semillitas y dice Pablo que hay alguien que siembra esa semilla de la palabra. Miren. Hay alguien que siembra, gracias a Dios, un aplauso a Edwin aquí que nos ha ayudado mucho, gracias. Y hay alguien que siembra esa palabra, y en esa tierra árida, infértil, en donde la persona es dura, ¿verdad? No, eso no va conmigo. Hay alguien que siembra esa palabra. Y dice que no traje agua, pero supongamos que traigo agua, y hay alguien que la riega, ¿verdad? La planta. Hay alguien que riega esa tierra donde ha sido sembrada esa semilla, pero la regó y ya estuvo. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, dice Pablo lo siguiente. Permítame. ¿Qué pasó? Magia. ¿Es magia? No, no es magia. Esto no lo intenten en casa, hermano, de verdad, porque eso
¿Qué pasó? La semilla de la palabra ha crecido por Pablo o Apolo, le dice Pablo a los corintios. ¿Quién la hizo crecer? Dios. Pablo y Apolo son simplemente servidores de Cristo. Usted y yo somos servidores de Cristo. Nosotros no hemos sido llamados a cambiar a las personas, hermanos. No se frustre porque las personas no cambian. Ore a Dios para que Dios haga crecer a esa persona. Y miren qué diferencia, ¿verdad? De una tierra alta, donde simplemente unas semillas, y ahora Dios la hace crecer. Y miren, ya no está como estaba. Y está madurando. Y somos llamados a madurar, hermanos, amén. Sigamos entonces. Hemos dicho que somos llamados a madurar. En segundo lugar, somos llamados a colaborar en la obra de Cristo, ya sea a sembrar o a regar. Pero el crecimiento lo da Dios. Y en último lugar, hermanos, somos llamados a estar cimentados en Cristo. Y Pablo lo va a decir de esta manera, versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, hablando Pablo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, dice. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. Y dice, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Somos llamados a estar cimentados en Cristo. Pablo le dice, no anden inventando. Pablo le dice a los corintios, no anden inventando, queriéndose usar en otro fundamento. En el fundamento de la filosofía, en el fundamento de los grandes pensadores. Mi fundamento, hermano, su fundamento debe ser Cristo. Debe ser Cristo el que lo haga crecer, hermanos. Y es que Él lo quiere hacer crecer. Pero a veces nosotros somos como esta planta, que no nos dejamos. Esta planta, si tuviera todas las hojas, ¿cómo se vería, hermanos? Sería bonita, ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos vernos bonitos, porque no queremos madurar, porque hay celos, porque hay reclamos, hay resentimientos, hay raíces de amargura en nuestro corazón que no nos dejan crecer. Y es que Cristo quiere que nosotros maduremos, que nosotros seamos una planta bonita, usada en la mano de Dios. Y que nuestro fundamento, cuando nosotros comenzamos a sembrar en otra persona, que nuestro fundamento sea Cristo. Versículo 15. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y yo me ponía a pensar, híjole, qué difícil este pasaje. Y es que en verdad el pasaje es muy difícil de explicar, hermanos. Y yo me ponía a pensar, y que es cierto. Dios me llama a servir. Yo soy colaborador de Él. Y yo estoy trabajando y estoy cimentado en Cristo. Pero quizás la obra que yo estoy haciendo es diferente. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Dice el versículo 13, versículo 12, perdón. Si alguien construye sobre el fundamento, ¿quién es el fundamento, hermanos? Cristo.
Ok, estamos de acuerdo. Ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Que a veces los cristianos quizás estamos fundamentados en Cristo, somos creyentes, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero nuestra obra es paja. Es heno. Quizás lo que estamos nosotros haciendo por Cristo es paja. No lo digo yo, hermano, dice la Biblia. Y dice que va a ser probado por fuego en ese juicio. Pero yo me ponía a pensar, pero ¿cómo yo puedo ilustrar a mis hermanos cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? Muchas veces en nuestras obras, hermanos. Nosotros decimos creer en Cristo. Decimos tener fe. Pero Pablo me dice, tu fe, esa obra que estás cimentando o poniendo sobre la base que es Cristo, va a ser probada por fuego. Entonces yo tengo otra cosita por acá. Y vamos a prenderle fuego a la iglesia, hermano. Y yo tengo por acá un experimento que hacer. Y no lo voy a hacer en casa. Esto es algo muy difícil de hacer, así que no se lo recomiendo. Con este espécimen de papel vamos a escribir mentalmente: Carlos David, que está aquí parado, dice tener fe. ¿Sí? Y es una obra que quiere cimentar en Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, Señor. Yo quiero tener fe, Señor. Quiero que tú me hagas tener fe, paciencia, que me hagas ser un siervo tuyo, Señor. Y por eso no he dejado de leer mi devocionario de la misión centroamericana, Señor. Porque en verdad yo quiero colaborar con tu reino, Señor. Valga de comercial. Y estoy metido con Cristo. Estoy tratando de crecer en Cristo. Pero entonces, ¿qué dice, hermanos? Que mi obra, ¿qué dice? Va a ser probada. Alfredo, ¿se me va? Entonces dice, vamos a quemar al pastor. Era planeado ya. Aprendizaje. Muy bien. Dice que mi obra va a ser probada. ¿Por qué? Por fuego. Y vamos a ver si Carlos David tiene fe. La fe de Carlos David está encendida, hermano. ¿Puede votarlo, pastor? ¿Puede votar? La fe de Carlos David está encendida, hermano. Miren cómo se ve. Pero al parecer la obra de Carlos David era pura paja. Gracias. Un aplauso a nuestro pastor por estar. Gracias, Andrés. Hermano, ¿cómo estamos afrontando nuestros problemas? ¿Cómo estoy afrontando mi problema? ¿Tiene problemas usted, hermano? ¿Cómo yo estoy enfrentando esa situación difícil? Si yo quiero crecer en Cristo, y hermano, usted me puede decir, yo estoy cimentado en Cristo. Y sabe, hermano, yo quiero tener y quiero confiar en que Dios me va a ayudar. Ok, pero tu obra va a ser probada por fuego. Y dice la Biblia en el versículo 14: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Amén. Ahora bien, dice, pero si su obra es consumida por las llamas, ¿qué dice? Él sufrirá pérdidas. Hermanos, Dios nos está probando. ¿Vamos a sufrir pérdidas? Claro que vamos a sufrir pérdidas. Job sufrió pérdidas. Emerson lo decía en la mañana. Job sufrió la pérdida de todo su dinero, de todos sus hijos. ¿Duele eso, hermano? Yo creo que ha de doler perder un hijo.
Pero si usted quiere seguir a Cristo, si yo quiero seguir a Cristo, tengo que estar consciente de que mi obra va a ser pagada. Es difícil, el evangelio del Señor es difícil, pero Dios nos llama a tener madurez y a afrontar las cosas como son. Ahora bien, si su obra, ¿y sabe por qué pone esa analogía, Pablo? El oro, mientras más fuego le dé usted, ¿qué pasa? Va a brillar más, va a ser más puro. Aparte de eso que dice, la plata va a permanecer. Quizás no es como el oro, pero va a permanecer. Dice, piedras preciosas, un poquito más bajo, pero va a permanecer. Va a tener su recompensa. Ahora bien, la madera, el heno, la paja, ¿sobre qué está fundamentando esa obra? Yo sé que es en Cristo, pero ¿qué color le ponemos a esa obra? ¿O qué nombre le ponemos? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o zacate, pues, o paja. Dios nos llama a que sea oro, a que permanezca. Y yo tengo por acá un artefacto, hermano. Un artefacto que yo me traje de allá, de Estados Unidos. Mire que lo compré caro. Y yo quiero representar esa obra que está fundamentada en Cristo con este pedazo de hierro, de varilla de media. Nuestra vida quizás sea difícil, hermano. ¿Es difícil la vida cristiana? Claro que es difícil. Pero nuestra vida debe ir en ascenso. Pero nuestra obra debe ser una obra que permanezca. Y quizás no es oro eso, pero si yo le pusiera fuego a este hierro, ¿creen que va a durar un poco más? Va a durar. Si fuera oro, claro que va a durar. ¿Va a tener otra forma? Claro que va a tener otra forma. Quizás nuestra vida sea como este hierro, que poco a poco va ascendiendo, tiene sus altibajos, pero yo sé que va a ir para arriba. Y nuestra vida tiene que ser una vida consagrada a Cristo. Dicen por ahí, si usted tiene problemas en el amor, en el dinero, no le va bien en el trabajo, no le va bien en esta cosa, pruebe al 00500 y algo. No, hermano, eso no es. Si usted tiene problemas, como yo los tengo, que su vida esté fundada en Cristo. Y es que somos llamados a madurar. Somos llamados a colaborar en la obra de Cristo y finalmente somos llamados a estar firmes, cimentados en ese fundamento, en esa roca que se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos permites alabar, de gozarnos en ti, Señor. Sin duda alguna, tu palabra es fiel, Señor. Sigue siendo fiel, tu palabra nos confronta. Gracias, Señor, porque un día alguien sembró esa semilla del Evangelio en nosotros. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres el que nos ha hecho crecer y el que nos quiere hacer crecer. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de ejemplos de personas, Señor, como nosotros, que la inmadurez no nos hace avanzar, que tú nos llamas a ser maduros, a ser personas que sigan adelante. Señor Jesús, yo te suplico para que tú nos des madurez, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra y que tú, Señor, nos ayudes a poder afrontar esta semana con valentía, poder afrontar una semana con muchos retos, quizás una ida al médico, un examen, ir al trabajo que quizás ya no quiero estar en ese trabajo. Te suplico, Señor, que tú des madurez y que tú, Señor, nos ayudes a poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. Danos fuerza. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Hermanos,
Que Dios me lo bendiga. Estamos de